Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos transmitiendo para el Centro de Consejería Semillas de Esperanza el día de hoy, jueves 18 de septiembre, y estamos listos ya para iniciar la clase de hoy. Estamos viendo el estudio del manual Glorioso Evangelio y hemos estado hablando acerca de las últimas clases. Estamos viendo lo que son las características del hijo. El día de hoy vamos a ver lo que es la clase 6 y ahorita veo que ya varias empiezan a conectar. Ah, luego se me va el audio, perdón, que la semana pasada terminé ya finalicé y el audio se me había ido. Ok, bueno, cualquier cosa voy a estar ahí al pendiente si está bien el audio, todo eso, pero muy bien. Pues Mayra, buenos días, amiga, ¿qué tal? Y me acompaña a orar en lo que se van conectando las demás. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, porque el día de hoy nos permites poder juntos, Señor, seguir estudiando acerca de tu palabra. Gracias porque estamos viendo, Señor, cómo tú veniste a este mundo a encarnarte, Señor, porque realmente la encarnación, el venir aquí a esta tierra, fue una obra milagrosa de cual depende nuestra fe. Gracias por hacer todo tan perfecto, en tiempo, en forma, porque ahí pudimos ver también tu poder, tu milagro, Señor. Prepara el día de hoy nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que esta verdad, Señor, acerca de tu encarnación, Señor, quede grabada en nuestro corazón, no como nada más como un mero conocimiento, Señor, sino como algo, Señor, parte de nuestro fundamento de nuestra fe, Señor, y ver en quién confiamos, ver que confiamos en ti, que eres un Dios poderoso, milagroso, y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy buenos días nuevamente para las que se están conectando ahorita y vamos a iniciar nuestra clase que hoy es la clase número 6. Ya en la clase 6 estamos. Es parte 2, testimonio del Nuevo Testamento acerca de la encarnación. Y la clase pasada fue la primera parte que vimos, que fue la semana pasada vimos el testimonio de la encarnación, pero estuvimos viendo en lo que fue el Antiguo Testamento. Encarnar, pues vimos que es hacerse carne, es convertirse en carne. Jesús al nacer, el Dios eterno, con su naturaleza 100% divina, vino, nunca dejó de ser Dios, tomó forma corporal, tomó un cuerpo y ahí fue donde se encarnó. Vimos también algunos pasajes en el Antiguo Testamento, pasajes proféticos donde estaban escritos acerca de la venida de Jesucristo. Y pues entendemos que nos referimos a pasajes proféticos, pues son las declaraciones o señales que anticipaban un acontecimiento futuro. En este caso estaban anticipando el acontecimiento de la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Y estuvimos viendo pues analizando algunos pasajes del Antiguo Testamento, y los últimos minutos ya fueron los 5 minutos que ya no, las que estaban conectadas ya vieron que se me fue el audio, pues ahí lo que me referí, ahí lo que comenté fue que otras promesas cumplidas que también se mencionan en el Antiguo Testamento están en Génesis 49:10, donde en el año 70 después de Cristo Jerusalén fue destruida, la autoridad y el dominio político de los judíos fue arrebatado y la nación fue dispersa.
Entonces aquí vemos que por casi 2 milenios no ha existido gobernante de la tribu de Judá. Y esta es una declaración también del Antiguo Testamento que vemos cómo es una realidad del día de hoy. Otra realidad que dice que también estaba ahí en el Antiguo Testamento es de que Jesús vendría cuando estuviera el segundo templo. El Mesías vendría cuando estuviera el segundo templo, y vemos eso está en Malaquías 3, del 1 al 3, y el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Otra profecía, otra promesa que también está cumplida, está en Daniel 9, 27, que fue que ya el sistema de sacrificios terminó con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y pues la última profecía también, otra promesa cumplida de tantas que hay en el Antiguo Testamento, pues fue la de Isaías 2, del 2 al 3, que dice que durante casi 2000, ahora sí que vemos como durante ya más de casi 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, incontables multitudes de gentiles de toda la nación se han identificado con el Dios de Israel. Y esa es una realidad para el día de hoy, en el que usted y yo estamos ahí también, creyendo en ese Dios de Israel, nuestro Dios también, no nada más de Israel, sino ahora también nuestro Dios. Y pues bueno, el día de hoy veremos lo que es la lección número 6, la segunda parte, que es el testimonio del Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento acerca de la encarnación. Ya estamos todas listas, tengan ahí a la mano su Biblia, sus apuntes, quien tenga su manual, ahí vaya tomando notas, y vamos a ver la clase del día de hoy. Y vamos a ver que vamos a estudiar el día de hoy, nos vamos a enfocar en lo que son 3 pasajes que están en el Nuevo Testamento. El primero va a ser Lucas 1, del 26 al 38. Si lo tienen, váyanlo buscando. Ahí si tienen la oportunidad de tener su Biblia física, búsquenlo. Lucas 1, 26 al 38. Ahora, ¿por qué es importante también tener bien claro lo que es hablamos acerca de la encarnación de Jesús? Y por qué es tan claro tener este fundamento. Ahorita vamos a ver acerca de la concepción virginal. Ya la semana pasada empezamos a hablar acerca de esto, pero el día de hoy lo vamos a estar viendo un poquito más. Pues porque en la actualidad hay muchas teorías, muchos argumentos que cuestionan la concepción virginal. O sea, mucha gente sí cree que vino Jesucristo, pero no cree que es el Hijo de Dios. Varias personas del pueblo judío lo reconocen como el Hijo de David, del linaje de David, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Y es importante también tener bien claro acerca de la concepción virginal por el cual Jesucristo fue que vino a esta tierra. Y vemos que la concepción virginal, pues, de María se menciona 5 veces en los evangelios. En los evangelios se menciona durante 5 veces. Y pues, como les decía, muchos sí creen, los judíos, pues sí lo reconocen como hijo de David, de la descendencia del rey David, que lo cual esto implica el derecho legal de ser rey. Pero, ¿qué implica el reconocerlo como hijo de Dios? Implica el derecho legal de redimir a los hombres, conquistar la muerte, el pecado, a Satanás y al infierno, por lo cual necesitaba ser también el Mesías 100% Dios, porque si no,
no iba a poder conquistar la muerte y derrotar las obras del maligno y derrotar a Satanás. Y pues, sin embargo, hay dos frases que me gustaron y que aquí las anoté. Dice, si Jesús no nació de una manera sobrenatural, virginal, entonces la declaración de que puedas salvar es cuestionable. Si no creemos en que Jesús nació, fue concebido de una manera sobrenatural, pues la salvación no tendría sentido, porque o creemos todo o no creemos. Y una frase del doctor Walworth, presidente de un seminario teológico en Dallas, Texas, dice, la encarnación de Jesucristo es el hecho central del cristianismo sobre el cual la teología cristiana depende. Es el primer fundamento para nuestra fe cristiana, lo que es la encarnación de Jesucristo, pero de una manera sobrenatural. Y esa manera sobrenatural fue a través de la concepción por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a iniciar con nuestro primer pasaje que está en Lucas 1:26 al 38. Ahí acompáñenme a verlo. Vamos a leer Lucas 1:26 al 38. Dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con sombra. Por eso el santo niño nacerá y será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a tu sierva, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y aquí estamos viendo, muchos ya conocemos este pasaje, pero vamos a hablar un poquito de contexto. María pues era una joven que vivió en Nazaret, seguramente era de bajos recursos. La Biblia menciona que tenía una prima Elizabeth, aquí lo está mencionando, y también tenía una hermana llamada también María, que era la esposa de Cleofas. Esto lo encontramos en Juan 19:25, cuando está Jesucristo en la cruz. Dice, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de María, la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas. María, pues vemos que es una mujer de fe, una mujer justa, se sometió a la palabra con sumisión instantánea a él, no cuestionó nada,
no cuestionó las palabras que le dio el ángel, sino que se sometió a la palabra del Señor. Era virgen, era una mujer en edad casadera, nunca había tenido relaciones sexuales con algún varón y estaba desposada con José. Ahora, ¿qué significa estar desposada con José? Ya que en algunas versiones dice está desposada y en otras hay unos pasajes que dice estaba casada, ¿no?, con José. Vemos que en el Antiguo Testamento, en la tradición hebrea de hace muchos años, el matrimonio pues constaba de 2 etapas. La primera etapa era el desposorio. El desposorio, que se le conoce como el erusín o kiddushin, era cuando 2 familias hacían un contrato para matrimonio y ya el hombre y la mujer pues eran considerados esposos, aunque todavía no vivían juntos y no tenían una relación física. No había una consumación en sí del matrimonio. Era un periodo de 12 meses en el que era un periodo, se consideraba un periodo de protección, de prueba para asegurar la virginidad de la esposa y la fidelidad del marido. En ese periodo era meramente legal ese contrato, no tenían vida conyugal. Y si alguien violaba en ese periodo el voto de este desposorio o compromiso legal, se tenía que divorciar formalmente para romperlo, ya que estaba casado legalmente. Era un periodo previo a la boda. María estaba en ese periodo con José. María era una mujer desposada. No había aún consumación del matrimonio, no había tenido relaciones con José y dice que era una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Ahora, la otra etapa del matrimonio judío es la etapa 2, es el Nishudin. No se escribe Nisuin. Ay, perdón, no lo pronuncié muy bien. Nisuin. Bueno, se escribe Nisuin. Eran las nupcias en sí, o sea, el matrimonio mediante la jupa, que la jupa era la ceremonia de boda, la fiesta de boda, y bueno, ya después de ahí, de toda la fiesta, ya ahora sí podían vivir juntos y pues ya consumar el matrimonio. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, o sea, bueno, y vemos aquí aclarando de esa parte, María pues estaba desposada. Tenía esposo, pero todavía no vivía con José. En esa etapa estaba. Ahora, ¿cómo fue la relación la reacción de María ante la aparición del ángel? Cuando el ángel viene y le dice que va a tener un hijo. Primero vemos de que María se turba. Dice que ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería esta. Y el ángel le dijo, no temas. Entonces vemos que primero se turbó, se inquietó, tratando de entender primero el saludo que el ángel le estaba dando, y también al principio pues tuvo miedo, ya que el ángel le dice, no temas. Le pregunta cómo va a quedar embarazada. Le dice que cómo es eso, afirmando su virginidad, ya que era virgen. Y pregunta eso de que cómo puedo yo quedar embarazada, no porque no crea en el poder de Dios o por cuestionar o por incrédula, sino que dice que cómo sería posible la concepción en su cuerpo si no había tenido relaciones sexuales y cómo iba a tener una concepción sin ayuda de un hombre. Por eso María le dice al ángel,
¿Cómo será esto? Pues soy virgen. O sea, está diciendo, ¿cómo va a ser ese proceso? Y pues la respuesta que el ángel nos enseña acerca de la concepción milagrosa de Jesús, ¿cuál fue? Vamos a ver, que acabamos de leer. Primero, pues vamos a ver que dentro de estas respuestas hay varias etapas acerca de la concepción virginal, del nacimiento virginal. La primera es el nacimiento virginal concebido, que les digo que hay varias etapas. El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Pues aquí el ángel, ¿qué le está diciendo? Que sería por medio del Espíritu Santo y del poder de Dios. Del poder de Dios y del Espíritu Santo. Y se está refiriendo a una intervención divina y sobrenatural por medio de él mismo. La simiente de María, pues vemos que fue plantada por el Espíritu Santo. Y hay que recordar algo, porque a lo mejor decimos, ay, pero ¿cómo fue esto? ¿No? Si nos ponemos a pensar y luego nuestra cabeza como que no decimos, es que no, ¿cómo fue esto? Pero hay que recordar que el Espíritu Santo siempre ha estado en todo momento, porque es parte también de la Trinidad y ha estado en todas las obras de creación de la tierra. Cuando fue creada la tierra, los cielos y la tierra, el Espíritu Santo estaba ahí porque era parte de la Trinidad. Entonces, si fue el Espíritu Santo estuvo presente en la creación de todo lo que vemos, todo lo material, todo el mundo, todo el universo, también el Espíritu Santo estuvo en la creación de la concepción del cuerpo de Jesús, de ahí, o sea, imagínense, o sea, ahí, si él pudo crear todo lo que vemos, ¿cómo no pudo crear un cuerpo en el cual se pudiera encarnar el Hijo de Dios? Estuvo ahí. Recordar que en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí Jesús, pues, sería la simiente de la mujer, o sea, la simiente, y aquí se está refiriendo habla de la simiente. La simiente, pues, está físicamente en el hombre. Y aquí este versículo que acabamos de leer nos está diciendo que una sola vez en la historia la simiente estaría en una mujer, ya que la simiente se refiere si usted ve un diccionario cualquiera, dice que la simiente se refiere al semen, al líquido seminal masculino. Es donde está la semilla, el esperma. En un sentido bíblico, es la semilla de la descendencia, es el origen espiritual de una persona o un linaje. Entonces, la simiente de Jesús, su origen espiritual, fue a través del Espíritu Santo, fue de un origen divino, no fue a través de un hombre. Jesús fue concebido por María. María, pues, era una mujer cualquiera como usted, como yo, que pecaba, que pedía perdón, pero sin embargo, Jesús no tuvo pecado. La deidad de Jesús, al ser la simiente misma del Espíritu Santo, la deidad canceló la maldición pecadora de la humanidad en Jesucristo. Fue la concepción divina, milagrosa, santa que tuvo Jesús, que tuvo María al concebir a Jesús. No intervino varón
sino el Espíritu Santo. Fue una concepción santa porque fue sin herencia de pecado de Adán. Jesús no tuvo la herencia del pecado de Adán porque fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando leímos que se refiere a que y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, viene de eso de cubrir con la sombra, viene del griego episquiasol. Episquiasol. Se usa se usa esta frase, esta palabra, cuando se usa en la Biblia, esta palabra de episcasol, episquiasol, perdón. Esta palabra la podemos ver usada cuando viene la nube brillante y cubre a Pedro, a Juan y a Jacob en la transfiguración de Jesús, que dice que desciende una nube, o sea, una presencia de Dios mismo. Hace referencia también en la Biblia, en el momento de la creación, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ese mismo Espíritu Santo ha sido siempre el mismo. Y ese mismo Espíritu es cuando dice que iba a cubrir a María, dice, te cubrirá con su sombra. A eso se refiere. Puedo ver así imaginarme la presencia, cómo la cubrió a María, creando, concibiendo en su vientre. Y en la frase que dice, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y aquí qué se refiere? Le dice que es el Hijo de Dios. Ahora sí que le está diciendo quién va a concebirse en su vientre. El Hijo de Dios, parte de la Trinidad. Le está diciendo que es Dios mismo. Y al final, ya en el último versículo 37, que dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que Dios, le está diciendo a María y también a nosotros nos está diciendo que Dios es todopoderoso, que ninguna cosa hay imposible para Dios, todo lo puede Dios. ¿Por qué? Porque es parte de sus atributos. Dios creando la concepción. Nada limita el poder de Dios, nada. Reafirma aquí que esto es una concepción milagrosa. Como cada detalle a leer nos va aclarando cómo fue esa concepción milagrosa. Y no nada más pues leer y decir pues tú cree y ya, ¿no? O sea, no te cuestiones, sino que podemos analizar cada pasaje, cada versículo y cada versículo nos reafirma esa concepción milagrosa de Jesús. Otro pasaje, entonces ya vemos este pasaje. Otro pasaje en el Nuevo Testamento acerca de la encarnación de Jesús está en Mateo 1 del 18 al 25. Vamos a leer ese pasaje que está en Mateo 1, 18 al 25. Ay, que no lo encuentro aquí, pero bueno. Ya se me revolvió acá. Ah, sí, ya lo encontré. Aquí dice Mateo 1, 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, se le apareció en sueños el ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, todo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre por Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y aquí estamos viendo, a ver, ya hablamos acerca de María, en este pasaje vamos a referirnos a enfocarnos en José. José, pues era descendiente de la casa de David, era carpintero. Los carpinteros ahí no nada más trabajaban tanto en madera como también con roca, y seguramente también era de bajos recursos, y nos dice la palabra que era un hombre piadoso y justo. Amaba a María, estaba desposado con ella, y al enterarse que está embarazada, pues se quería separar de ella. Dice, quiso abandonarla en secreto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que aquí entra la siguiente etapa del nacimiento virginal? Ya vimos que la primera fue el nacimiento virginal concebido, y aquí entra la segunda etapa del nacimiento virginal, que es el nacimiento virginal confrontado. ¿Por qué? Porque José, tuvo que confrontar la noticia de que María estuviera embarazada. Fue una confrontación, o sea, imagínense el saber de que su esposa, con la que estaba esperando ya tener esa ceremonia de bodas, estaba embarazada, y le dice que está embarazada por medio del Espíritu Santo. Ahí sí, pues José ha de haber dicho sí, cómo no, ¿verdad? ¿Cómo habrá estado José? Tal vez en shock, triste, enojado, no lo dice la palabra, pero pues sí, o sea, meditando eso. ¿Cómo es posible que María esté embarazada? ¿Cómo me hizo esto, no? ¿Y por qué? Porque estaban, recuerden, en la primera etapa del matrimonio, en el que únicamente había el contrato legal, y él no había tenido relaciones con ella. Entonces, dice, y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Les comentaba que cuando están en la primera etapa del matrimonio hebreo, ya están casados, pero la única forma, pues, es al violar ese contrato, pues se podían separar de dos formas. Pues la primera era la más común, que era hacerlo públicamente ante una corte pública, de haber acusada de haber cometido adulterio, donde sería juzgada, sería avergonzada, sería condenada y arruinaría su reputación y sería apedreada, porque así la ley lo decía, que apedrearan a esas mujeres. Entonces, eso era lo que le esperaba a María. Pero José, al ser un hombre justo, decía, es que yo no quiero que le pase eso a María. Por eso dijo, pero ¿a qué se refiere con que dice, la quiso abandonar en secreto? Porque otra manera que también en la que podía haber ese rompimiento de contrato era hacerlo de una manera más callada, en la que ellos dos se reunían con 2 o 3 testigos para escribir una carta de divorcio privada. No había un conocimiento público, no lo hacían público y ni legal, pero se permitía este tipo de separación. ¿Por qué? Porque en esa época, pues, había mucha ligereza en llevar la ley, y también había gente que así lo hacía. Entonces José decidió llevar a cabo esta parte, quería hacerlo secretamente. José quiso
quiso dejarla, dice, y dejarla viene de la palabra apolou, que es una palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como divorcio. Por eso dice que quiso dejarla, quiso divorciarse, porque recuerden que ya estaba casado legalmente. Y pues bueno, vemos que María pues no podía cubrir su reputación, ya que pues el embarazo iba, o sea, ya estaba y pues iba a ir creciendo ahí Jesús en su vientre. Entonces María no podía cubrir su reputación, pero sin embargo el Espíritu Santo sí podía. Entonces, vemos de que cómo viene el Espíritu Santo y ahora sí que Dios mismo habla con José. Y aquí vemos que Jesús pues no es el hijo ilegítimo de una infidelidad de María. Eso tuvo que saber José, que no era un hijo ilegítimo, que María no lo había engañado. Y también con esto se aclara de que Jesús no es el hijo de las relaciones íntimas de José con María. Entonces aquí viene otra etapa del nacimiento virginal, que es el nacimiento virginal aclarado. ¿Cómo se aclara esta situación? El pasaje dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí el ángel aclara. ¿El ángel qué hace? Número 1, aclara la concepción de Jesucristo como hijo de Dios. 2, el ángel que dice que ella dará a luz. Se refiere solo a María, dice, porque ella dará a luz. Quiere decir que está engendrado en ella. No le dice, tú tendrás un hijo. No le está diciendo eso, le está diciendo, ella es la que va a tener un hijo. Y vemos que el ángel nunca nombra a José como el padre de Jesús. Igual podemos ver en la cita de Mateo 2:3, cuando ya Jesús ya nació y le dice, se le aparece el ángel y a José y le dice que se vaya a Egipto, le dice también, levántate, toma al niño y a su madre y huye. No le dice, toma a tu hijo y a tu esposa y ve, sino que siempre se refieren a José como toma al niño, y nunca le dicen, nunca, haciendo referencia de que él no es el papá biológico. Le da, el ángel número 3 le da instrucciones a José. Le dice qué nombre le debe de poner, que sería Jesús, Jeshua, Jehová salva. Y aquí entra la cuarta fase del nacimiento virginal, que es la cuarta fase, es el nacimiento virginal conectado. El nacimiento virginal es conectado entonces ahí a la historia pasada con las profecías de Isaías. Ahora sí se conecta porque viene el cumplimiento. En el Antiguo Testamento vimos lo que estaba la profecía, y aquí es el momento en que se conecta, porque es cuando viene, es algo que ya es real. Y es cuando ya viene la quinta etapa, que es el nacimiento virginal consumado. Cuando ya José despierta, ya se le aclaró todo y el Hijo de Dios, Jesús, nace y fue puesto en un hogar donde tendría un buen padre, que era José. Iba a tener un padre aquí, pues, terrenal, o sea, aunque sabemos que no fue concebido por José, pero José tuvo la función de papá aquí en la tierra, y ya fue que el nacimiento virginal se consumado, se hizo, nació Jesús. Y pues el resumen de este segundo pasaje que acabamos de leer de Mateo 1, 18 al 25, es de que 5 elementos o características del nacimiento virginal: fue concebido, fue confrontado, fue aclarado, fue conectado y fue consumado.
Y ya vamos a ver el último pasaje. Hoy nada más nos vamos a enfocar en 3 pasajes. Ahorita el último versículo va a ser un solo versículo que vamos a leer, que está en Juan 1:14. Es un solo versículo. Si me acompaña a leerlo, búsquelo ahí. Juan 1:14. Dice así. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquí está hablando acerca del Verbo. ¿Y por qué? Y como les decía, ¿por qué es tan importante? O sea, el tener bien claro la encarnación de Jesús. Les decía que porque es todo es durante años ha sido muy atacado. Hay muchos argumentos a través de la historia y también fantasía, o sea, cosas que han inventado para atacar el origen de Jesús y también la encarnación al decir, también atacan el que fue 100% hombre y 100% Dios, ya que hay muchas teorías acerca de todo esto que se han levantado. Mucha gente piensa que Jesús fue mitad hombre, mitad Dios, que hay algunos que han dicho que son 2 personas en sí. Muchos dicen que si, que si Cristo fue solo, que si Cristo solo fue un cuerpo donde él habitó, sin tener alma, y por lo tanto no tenía voluntad, no tenía humanidad, o sea, que no fue como nosotros. Otros niegan la Trinidad, otros piensan que son 2 personas, piensan que el Logos es uno, que Jesucristo es otro. Otros piensan que las 2 naturalezas de Jesucristo se fusionaron creando un semidios, casi como de cuento, como creando un superhéroe. Otros dicen que el Verbo no se hizo carne, solo aparentó serlo. Otros dicen que si el logo se vació de su deidad y dejó de funcionar, o sea, ahí ya no, ahí ya no entra la cuestión de que si Jesús nació o no, sino que cómo ya vivió en esta tierra, ¿no? Y aquí este versículo nos ayuda mucho también para aclarar esa parte, que dice que el Verbo se hizo carne. Entonces, aquí en este versículo vamos a mencionar algunos puntos. Uno, habla acerca de la encarnación. El Verbo se hizo carne. El Verbo es una referencia al eterno Hijo de Dios. Se hizo, indica en sí esa frase un cambio o una transición. Su eterno, el eterno Hijo en su deidad no siempre fue carne, pero se hizo carne cuando fue concebido en el vientre de María. Su humanidad llegó a existir, fue creada. ¿Por qué? Porque fue creado su cuerpo físico y su cuerpo, su humanidad nunca fue, no ha sido eterna, puesto que sí tuvo su humanidad un origen. Pero recuerden, el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, siempre ha existido. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo parte de su creación. El Hijo de Dios hizo parte de su creación en Jesús, en el cuerpo. Siendo el Dios eterno y que formó todo el universo, hizo una creación, vino y formó parte en su creación. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él se hizo imagen, vino a hacerse carne, a tomar un cuerpo, algo tangible, algo que lo viéramos. Por eso dice que ahora Él es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se podía ver físicamente. Y dice, se hizo carne.
no solo se hizo un hombre o un humano, sino que se hizo carne como nosotros. Y así como Jesús fue crucificado en la carne, nosotros como hijas de Dios debemos de crucificar a cada rato la carne que luego no quiere glorificar a Dios. Jesús tuvo que hacerse carne para identificarse con nosotros. Al hacerse carne, se despojó al unir una naturaleza humana a su deidad. La deidad de ser Dios la unió a lo que es la naturaleza humana. No hubo una sustracción de que se sustrajo y se hizo hombre, sino que fue una adición. El Dios eterno se hizo carne. Por lo tanto, se humilló. ¿A qué se refiere que se humilló? Se humilló al tener una humanidad tan débil como la de nosotros. Siendo ese Dios, se tuvo que hacer carne y tuvo que tener esa humanidad, su cuerpo, por tener que experimentar un tiempo. Su cuerpo experimentó un tiempo, un deterioro, un desarrollo, un cambio en el que tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tal vez le llegó a doler el estómago, tenía necesidades de ir al baño, tuvo hueso, tuvo cerebro, todo. Durmió, comió, y todo eso fue parte de su humillación. El que siendo ese Dios tuvo que hacerse carne para poder vivir como nosotros, identificarse como hombre, ya que tenía que ser como nosotros para morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y necesitábamos un sustituto humano para poder pagar nuestros pecados. Y no, ya que no era suficiente, un animal sacrificado. Animales sacrificados nunca iban a pagar nuestro pecado, puesto que somos diferentes. Necesitábamos a alguien igual a nosotros. Se hizo carne no bajo como un espíritu fantasma, ¿verdad? Ni vino de visita, de que, bueno, voy a la tierra y me voy. No, sino que dice, habitó como un hombre para vivir con nosotros. Vivió la vida de un ser humano y habitó como nosotros y morir nuestra muerte como hombre. Número 2, dice, habitó entre nosotros, se refiere a habitación. Habitó en griego viene de la palabra, se escribe S, luego que no, que significa habitar en un tabernáculo o tienda. En la encarnación, Dios pues armó su tienda o armó su tabernáculo entre los hombres. Vemos que antes, pues el tabernáculo era el lugar donde la gloria de Dios habitaba en esta tierra. Ahí era ese era el tabernáculo. En la palabra Shekhinah o Shekinah en hebreo significa la morada o la presencia divina. Es la habitación de Jehová, lugar donde la gloria eterna habitaba entre los hombres. Ahora en Jesús, la Shekinah, la gloria visible a través de Jesús, ya era visible en el mundo. Vino, ahora sí que dice, habitó. O sea, por eso ya no necesitamos, requiere el tabernáculo, se requiere ir a un templo, sino que ahora ya en Jesús, vino aquí en algo visible. Número 3, revelación, donde se refiere el pasaje, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Cristo nos revela toda la gloria de Dios, toda su majestad, y dice, por eso dice, vimos su gloria. Vieron la gloria a través del carácter de Jesucristo.
vieron la gloria del Dios Padre a través de sus atributos comunicables. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a través de su carácter, reflejó paciencia, amor, bondad, gracia, fidelidad, justicia, etcétera, etcétera. O sea, reflejó todos esos atributos comunicables para que también nosotros pudiéramos, porque son comunicables, porque eso también es lo que debemos de reflejar. Paciencia, amor, benignidad, gracia, fidelidad y tantas cosas. También vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿A qué se refiere? Que al único Hijo de Dios, unigénito del Padre. Está diciendo que es solamente el Padre, tiene un único Hijo, un único Hijo. Gloria. Gloria viene de la palabra en griego doxal, que es majestad divina del Hijo. Y unigénito viene del griego monogenes, que es el único. La gloria Shekinah es en el mundo porque Cristo es la encarnación visible de la gloria del Dios invisible. Cristo y el Padre comparten la misma gloria. Por eso es de que cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Comparte el Hijo la misma gloria del Padre. Por eso es la imagen visible del Dios invisible. Si el Hijo no hubiera tenido todos los atributos y dependiera del Padre, pues no podría manifestar toda la gloria del Padre. Y sin embargo, la manifestó. 4. Descripción. Lleno de gracia y verdad. Es una declaración de su deidad, porque en Jesús le atribuye la plenitud de dos características que son comúnmente atribuidas solo a Dios. Solo a Dios se le atribuye el que esté lleno de gracia y verdad. El lugar donde podemos ver que Dios, gracia y verdad se refiere, es el lugar donde podemos ver que Dios está lleno de gracia y verdad, se ve a través de Jesucristo. Esto es el hablar de que está lleno de gracia y verdad viene a ser como un resumen de todos esos atributos comunicables que les comentaba, es a través de la gracia y verdad. Muestra a Jesús su gracia al ser ese Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, que perdona toda iniquidad, toda rebelión y pecado, grande en misericordia y verdad. La verdad, ¿cuándo la muestra? Cuando es ese juez justo que no tendrá por inocente al malvado. Visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos. Ejemplos de Jesús al aplicar la gracia y la verdad, tenemos muchísimos, solamente mencionaré ahora sí que Jesús pues estuvo lleno 100% de gracia y 100% de verdad. Es cuando unos ejemplos, cuando ofrece agua viva, da gracia, y cuando da verdad, llama al arrepentimiento. Da gracia cuando lava los pies de Judas y verdad cuando lo condena al infierno. Gracia cuando dio la alimentación a muchos, a multitudes, y verdad dice que tienen que beber de su carne, comer de él. Y bueno, pues amigas, amigos, ya finalizamos el día de hoy. Hay tantos pasajes más. Si usted se quedó picado y quisiera saber más, lo invito a que se integre a un grupo de discipulado donde podrá estudiar más acerca de este tema. Ahí donde tendré una maestra, donde estamos viendo un manual, donde vamos viendo más detenidamente, ya que hay muchos pasajes más acerca de este tema. Y pues finalizamos el día de hoy. Vimos los textos acerca de la encarnación del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento.
Vimos 5 elementos o características del nacimiento virginal, que fue concebido, confrontado, aclarado, conectado y consumado. Vimos en lo que es Juan 1:14, vimos la encarnación, el verbo se hizo carne, la habitación, habitó entre nosotros, revelación, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y la descripción, lleno de gracia y verdad. Y pues me acompaña a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno y porque el día de hoy pudimos ver, Señor, cómo fue esa encarnación cuando tú viniste. Gracias porque tú viniste como ese Hijo de Dios para identificarte, Señor, con nosotros al tomar la forma de un hombre. Gracias porque tú te hiciste carne y te identificaste con nosotros para poder vivir, Señor, como nosotros vivimos, poder, Señor, identificarnos contigo. Gracias porque Jesús, tú eres el que tú eres nuestro Dios, tú eres el que moriste por nosotros, y gracias porque te humillaste tanto para poder salvarnos. Que esta verdad, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que cada día crezcamos más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga y nos esperamos en Zoom. Se pueden conectar el día ahí estará la liga seguramente. Que Dios les bendiga. Buenos días. Hasta luego.